¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al Currículum Oculto. Ha pasado una semana y el día de hoy estamos al parecer con la misma ropa, con la misma playera y todo, porque no nos gusta cambiarnos. Y bueno, no es cierto, es porque estamos con el mismo día y con muchísimo gusto de recibir el día de hoy a Yanis Alatriste. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Si quieres, te puedes acercar tantito más Sí. para que no le pongamos más ganancia y se escuche ahora sí tu ¿Ahí voz. está bien? Sí, como si nos Ok. hablaras al oído. Como si les hablara al oído. Exacto. Ok. Yanis, platícanos, para los que no te conozcan, eres poeta, Sí. estás dedicada completamente a las letras. En este momento de mi vida, sí, yo estuve en la agrupación teatral Utopía Urbana, 14 años como actriz y hacia el final de mi estadía en el grupo de teatro, ayudando con dramaturgia. Tengo 2 obras de teatro, nada más que la dramaturgia no es como lo mío, pero tengo 2 obras de teatro escritas. La bruja del pañuelo verde y la huelga de Lucifer, que es una antipastorela. A ver, perdóname la ignorancia. ¿A qué te refieres con que la dramaturgia no es lo tuyo? ¿El actuar? No, O el- escribir teatro. Ah, ok. Es que la escritura de teatro tiene una serie de complejidades que para mí son muy complejas. Insondables. Sí. Entonces, digamos que mi quehacer como escritora empieza a los 14 años y se pausa un poco durante mi estadía como actriz y como trabajadora del teatro. Publiqué en el 2013 mi primer libro que se llama Muslos de Sirena, de poesía, y apenas este año salió mi segundo libro, ¿qué hiciste? Que se llama Entre el horror y el placer, igual poesía. Y ahorita me estoy dedicando enteramente a la poesía. Dejé el teatro, hice una pausa como actriz y todo, porque quiero dedicarme a la carrera. Estoy estudiando creación literaria en la UACM y publicar más libros de poesía. Ok, ¿cómo es la carrera de un poeta? En el sentido de la carrera de tener ¿estás estudiando una licenciatura? Es una licenciatura. De tener sí. una licenciatura, ¿eres licenciatura en poeta? ¿Tienes licenciatura en comer atún? ¿O licenciatura en qué? ¿Cómo es este caso? Bueno, sales como licenciado o licenciada en creación literaria Ok. con una especialidad. Ujú. En poesía, novela, cuento, para publicar, como periodista incluso, ¿no? Depende mucho para dónde te lleve la carrera, porque lo vas incluso descubriendo en el camino. Hay algunos que entran a creación literaria como dramaturgos y terminan escribiendo poesía, ¿no? Y se especializan en poesía. Ok, y entonces en la carrera, una vez que sales con ese título, perdóname la ignorancia, no sé si sea demasiado atrevido, hay una bolsa de trabajo, en algún lado contratan poetas. Ojalá. No. Una de las cosas que pasa con creación literaria, que además es una carrera innovadora en la Ciudad de México, bueno, no sé si en México, porque está la Escuela de Escritores y Periodistas. Bueno, creación literaria es como una nueva línea, ¿no? Entonces, cuando tú entras a la carrera, lo primero que te dicen las y los profesores es que no hay, pues, bolsa de trabajo para poetas, ¿no? Pero sí te dan herramientas para autogenerar tu trabajo y para que tú puedas de alguna manera, pues, ganarte la vida, ¿no? Sí, claro. Pero si te dicen, si tú quieres ganarte la vida escribiendo poesía, pues no. Bueno, pues- aparte hay que ver qué vida te ganas, ¿no? O sea, Claro. No. tomándolo tal vez desde un punto de vista económico, pues es complicado el tener una vida, pues, holgada en esos términos Sí. económicos, viviendo del arte en general, ¿no? No sé si solo los poetas. No, el arte en general en este país es muy complicado. No es imposible porque existe, pero es muy complicado. Tendrías que enfocarte en un mercado, ¿no? Claro. Específicamente, para poder generar una ganancia económica, ¿no? Y en este caso, entonces, ¿cuál es el mercado de los poetas? Ay, pues... O en cierto modo, al ser autogestivo, tú lo vas generando conforme te vas dando a conocer,
conforme tú tienes un canal de YouTube donde muestras las lecturas que haces, ¿no? O sea, no las lecturas a lo mejor de tarot, sino de las lecturas donde vas a leer y a lo mejor de ese modo pues difundes el trabajo, de ese modo la gente te va conociendo y pues ese es el mercado cautivo en cierto modo que vas teniendo. Sí, digamos que tú como creadora o creador poético, en mi caso, y hablando específicamente de la poesía, tú vas buscando y generando tu público, ¿no? Empezando desde tu familia, ¿no? O tus conocidos o tus amigos, y entonces empiezas a generar un público. Por ejemplo, en mi caso, mi primer libro lo reimprimí 3 veces, o 4, no me acuerdo, porque tenía yo un público y fui generando, ¿no? Y actualmente tengo un público, ¿no? Que espera mi poesía y que les gusta mi trabajo. Ahora estoy como pensando, ahora que está esto del TikTok, he visto trabajo poético en TikTok, Sí. en YouTube, en Facebook, y pienso pues también generar en ese sentido. Yo creo que ahí cuando encuentras el camino autogestivo y empiezas a generar una comunidad, también puedes jalar a otros miembros del mismo espacio poético, ¿no? Para entonces pues crear algo que a lo mejor que no te dé una vida holgada, pero sí que aporte económicamente tu trabajo, ¿no? Claro, hay muchas editoriales independientes, por ejemplo. Y hay que tener en cuenta que tampoco es imposible, o sea, por supuesto que se antoja difícil, sobre todo cuando la hegemonía económica está en la parte de la tecnología, en la parte de pues de los trabajos manuales, en cierto modo, de la industria, a eso me refería. Uh-huh. Y de repente pues el tener o emprender una carrera en el arte, pues tal vez no está considerado en la canasta básica, aunque debería, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el tener un tipo de edición como la que tú tienes genera cierta ganancia y eso te sirve para volver a hacer reimpresiones y volver a generar más libros. Sí. Y en cierto modo eso también te ayuda para mantener tus gastos. Pues ahorita en general es para reeditar. Okay. O sea, en realidad, para para solventar mis gastos, pues un trabajo, ¿no? Ajá. Como un trabajo o buscar en otros lugares. En realidad esto es por amor okay. al arte, a la poesía y a compartir mi alma al mundo, porque yo me siento de un modo, pero puede que alguien más también se sienta así, ¿no? Y a lo mejor la carga es menos complicada. Claro, y aunque parezca que las preguntas tienen un tono totalmente capitalista, aquí viene la que realmente importa y vale la pena entonces. Sí, claro que vale la pena. Sí, seguramente vale la pena. Yo te he visto no solo leer tus poemas, sino también disfrutar del arte en general y se nota que eres una persona que tiene la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Y por eso te lo preguntaba un poco, ¿no? Porque decía yo, bueno, ¿cómo también puede vivir estas vicisitudes de ser artista alguien con esa sensibilidad? Bueno, pues a lo mejor alguien ya se hubiera rajado si no valiera la pena, justo, ¿no? Y qué bueno que para ti lo está haciendo. Y bueno, te decía hace ratito antes de comenzar que sería bueno platicar cómo es que se enseña la parte didáctica, a lo mejor tú que la estás viendo a un nivel de especialización, pero cómo, ya que este canal es educativo, cómo cualquier persona puede empezar a enseñar a otro, por ejemplo en el caso mío de tener niños de 6º año, cómo se les enseña a escribir, a expresarse mediante las ideas, mediante la escritura y no solamente que se quede en la parte anecdótica, ¿no? Que no solamente sea el tomar información de Google y ponerla acá y darle como forma y ya terminé, ¿no? Sino que empiecen ellos a generar su propio lenguaje. Bueno, yo empecé a escribir y hablo desde mí porque es como lo que tengo ahorita para contestar. Yo empecé a escribir pues adolescencia, ¿no? Yo tenía 14 años y pasaban una serie de cosas en mi vida que requerían como un momento de liberación. Entonces yo creo que empezando por ahí se puede fomentar esto, ¿no? Primero la lectura. A mí me inculcaron la lectura. Me leía mi abuelo cuentos, mi mamá también me regalaba libros y de a poquito empecé a agarrarlos porque tampoco es así de, ay no, qué flojera, tengo que leer, ¿no?
El leer por obligación siempre es complicado, sí. ¿no? Entonces, cuando uno empieza a tomar herramientas por sí mismo, yo creo que es como tomar la escritura para liberar ideas, pensamientos, deseos, incluso cosas que no le cuentas a nadie, ni a tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿no? Pensamientos desde lo que tú eres de adentro, ¿no? Para mí empezó así, como un detonante para liberar, ¿no? Oye, ¿y no tendrá un poco que ver que más o menos hace cuánto empezaste a escribir eso? O sea, yo sé que es de mala educación preguntarle su edad a una dama, ¿no? No. Pero me decías que tú que más o menos fue en la adolescencia, pero ya era la época de los celulares, del internet. ¿Esto? No, todavía. Bueno, sí, pero era como más privilegiado el asunto. Yo pues crecí entre los 80 y los 90, ¿no? Entonces en los 90 pues tener un celular, un Nokia de estos del juego de Viborita era un privilegio. En mi caso, ¿no? Porque mi familia... Te tocó los que cobraban por minuto, que te hablaban y que tú hablabas, ¿no? Sí, Okay. sí, todavía en la esquina, me acuerdo de la casa, perdón, hay un teléfono, todavía hay un teléfono público, ya no sirve, creo que ya lo quitaron. Había un teléfono de tarjeta y se formaban los vecinos y la fila le daba la vuelta, todavía me tocó eso, ¿no? Que para conectarte a internet el teléfono se ocupaba y sonaba ahí una música horrible, ¿no? Y para dar de alta el internet tenías que meter un disco, un CD. Sí, el de Ajá. América Online. Ajá, sí, el AOL creo AOL, era. sí. Entonces yo jugaba buscaminas en la cama. Estoy como en medio de todo esto, ¿no? El golpe tecnológico vino ya, yo siendo ya más adulta, ¿no? Somos lo que ahora le llaman los migrantes tecnológicos, ¿no? Soy millennial, dicen. Oye, pero es que entonces en ese tiempo... No sé si estés de acuerdo conmigo que pues teníamos otro tipo de frustraciones, ¿no? A lo mejor por ejemplo, mira, nosotros a lo mejor yo le estoy dando el sentido idílico que yo le estoy dando a tu pensamiento, seguramente no es así, pero a lo mejor en ese momento, y como platicamos con Roberto la semana pasada, decíamos que pues a lo mejor el acercarte a una chava, ¿no? El tener un noviecito en la secundaria, la noviecita, pues le escribías cartas y luego te dejaban y tu manera de vaciar esa frustración, o ese amor era pues escribiendo, ¿no? En estos momentos que los niños, los padres, mejor dicho, a veces buscamos que nuestros niños se frustren lo menos posible, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero ver no quiero ver que mi hijo se aviente 3 tomos de una enciclopedia como me los aventaba yo, entonces mejor le doy el teléfono, lo dejo sentarse en la computadora y tiene ahí Google para que investigue por él, ¿no? Y entonces, al ellos estar tan libres de esas frustraciones, ¿crees tú que tal vez no tienen las mismas herramientas para poder escribir? No, yo creo que las frustraciones no han cambiado tanto. Es posible que ahora tengamos más alcance a la información, pero eso también nos ha alejado mucho. Uh-huh. Nos hemos vuelto islas, ¿no? Yo siento que en este momento de la tecnología tienes el mundo en un teléfono, en tu mano. Puedes escuchar la radio en China, ¿no? Aunque no hables chino. Pero no hay como este contacto humano. Entonces yo siento que las frustraciones son, si no las mismas o con el mismo lenguaje, muy parecidas. Nada más que ahora sabemos que el vecino por el Facebook tiene depresión y antes no sabíamos de eso. Y cada quien tenía que lidiar con su... Exacto, con tu tristeza, con tu dolor, con cualquier cosa, solo. Sí. Ahora digamos que igual lidias solo, pero lo publicas en Facebook. Y los likes te hacen sentir menos solo, pero en realidad sigues solo o sola, ¿no? Yo creo que eso no ha cambiado. Incluso hay cosas que se viven y se determinan por los likes, ¿no? Por el impacto que pueda tener en las redes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta historia de que atropellan a alguien y los vecinos, en lugar de llegar a ayudarlo, primero llegan y lo graban con el teléfono, ¿no? Y ya después lo ayudan. Ahí está, ¿no? Los lenguajes, yo siento que esos dolores son los mismos o parecidos, pero no... Es lo mismo, o sea, lo publicas en Facebook, lo grabas,
pero sigues teniendo la misma frustración. Yo más bien creo que lo que pasa es que nos alivia la ilusión de pensar que al compartirlo es menos pesada la carga. Incluso siguiendo con este tren de pensamiento, incluso podría ser lo mismo, ¿no? Nada más que nosotros no teníamos 5 o 6 medios diferentes para poder expresarlo, más que el papelito donde le ponías ahí, ¿no? Claro. Maldita, ¿por qué me hiciste esto, no? Ajá, o aprender a doblar las cartitas. Claro, ¿no? con corazoncito, con su etcétera. palanquita. Exacto, ¿no? O sea, a lo No. mejor era nuestra manera de expresarnos, pero a lo mejor en ese tiempo, tal vez tú y yo hubiéramos hecho un TikTok, ¿no? Hubiéramos Claro. hecho algún video como estos mismos, vaya, Sí. estos mismos son la prueba de lo que decimos, ¿no? Sí. A lo mejor en este tiempo, en aquel tiempo a nadie le hubieran prestado espacio en una cabina de radio para poder hacer un programa como este, o con esta persona, o con estos invitados, ¿no? Hubiera sido muy complicado, y hoy, gracias a la tecnología, gracias a la globalización también, pues hoy tenemos todo esto al alcance para poder hacerlo. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poder hacer esto en tu casa, de difundir el arte desde lo que tú eres, es muy importante, ¿no? Porque antes no se podía. O Claro. si se podía, era también algo privilegiado, ¿no? Ahora tenemos alcance a muchas cosas herramientas que podemos usar de la tecnología para no el bienestar ni el bien, sino para conocer otros lenguajes, ¿no? Creo que es ahí donde podemos enriquecer todo esto para sentir menos frustración. En la semana pasada que platicaba yo con Roberto, nosotros enunciamos, ¿no? Que de repente se pierde esta parte que nosotros incluso llamamos estética de tener una oración bien escrita, y en una plática que teníamos hace un momento decías tú, pegaste en la mesa y dijiste yo no estoy de acuerdo, y estaría interesante saber por qué. Bueno, yo tengo mi opinión, ¿no? Sí, yo soy escritora y hay reglas ortográficas y está la RAE y un montón de cosas, ¿no? Que hay que pulir para publicar. Pero yo sí creo que el lenguaje debe tener, pues, una evolución, ¿no? Yo veo a los chavos que comparten los memes, por ejemplo, ¿no? Y escriben con K, con Q, para minimizar el lenguaje y poder expresar lo que sienten en un número determinado de caracteres. A mí me parece interesante. Sí, es cierto. Se van restando cosas, pero hay una por otra, ¿no? El lenguaje está en constante cambio. Me decía mi maestra de lingüística, es absurdo pensar que toda la vida vamos a escribir de manera correcta cuando era correcta en los años 20. Sí, ¿no? El otro día justo en TikTok vi un cuate que decía algo que a mí me desbloqueó por lo menos esa parte del pensamiento, en el que él decía que el diccionario no eran unas reglas, sino era una colección de usos comunes, ¿no? Entonces si un grupo determinado de gente le daba el mismo significado a la misma palabra, se registraba, y de ese modo, pero que ahora lo tomamos como que si esa fuera la Biblia del escritor, ¿no? Sí. Y que justo así como se está volviendo el lenguaje casi ideográfico en esto de los memes, por ejemplo, ¿no? Sí. En el que ya no nada más son las imágenes de los símbolos que tienen los libros, sino que ahora conviven algunos de esos símbolos, no necesariamente los que formarían las palabras para mí o para ti o para nuestro amigo Roberto, sino que ahora también tiene que ver con la relación semiótica El que contexto, tiene con la imagen, ¿no? El significado y el significante, que Ajá. es una cosa que se ve en lenguaje y pensamiento. Por ejemplo, en la carrera tomamos lenguaje y pensamiento, ¿no? Y nos explican todo esto. Cuando tú comprendes algunas de estas cosas, claro, hay personas que dicen que no. Entiendes por qué el lenguaje se va transformando. Es porque el contexto en el que vivimos ya no es el mismo de hace 10 años. Puede que las emociones, los sentimientos o las frustraciones sean las mismas o compartamos las mismas, pero el contexto en el que vivimos ya no. Entonces, evidentemente va cambiando. Es como ahora el lenguaje inclusivo, que nombra lo invisible por años, ¿no? Por ejemplo, nombrar a las niñas en el Día del Niño, ¿no? Niños y niñas, o decir todos y todas. Es una manera en que el lenguaje se va construyendo y va evolucionando.
Y queramos o no, o estemos de acuerdo o no con esto, va a pasar y va a seguir pasando. Y la manera de escribir con K, con Q, va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque los contextos en los que vivimos ya no son los mismos. Entonces, evidentemente que las generaciones se van desenvolviendo diferente. Ahora, lo que aquí yo creo que es importante es la escucha. La empatía es muy fácil nombrarla. Decir, soy empático, soy empática. No es cierto. La empatía es complicada. De verdad, ponerte en el lugar de la otredad es muy complicado. Sí. Aunque estés consciente de ella, ¿no? Incluso a mí me ha costado trabajo a veces ser empática con las personas, ¿no? Soy muy grinch y de repente soy muy hiriente. Y digo, ay, creo que la regué, ¿no? También aprender eso, darnos cuenta que el lenguaje y el proceso del lenguaje cambia, para bien o para mal, cambia. Y ese para bien o para mal también depende del contexto o de la generación que tú vengas. Oye, pero incluso la empatía tiene que partir del conocimiento y el reconocimiento de las diferencias, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí, hablando de la empatía, apenas tuvimos la oportunidad de ir a Chapultepec, este parque que está aquí en la Ciudad de México, y abrieron lo que fue la residencia oficial durante mucho tiempo, lo abrieron ahora como un centro, como un museo, en cierto modo, y en el que puede uno entrar ahí a ver los jardines, todo muy bonito, ¿no? Y le decía yo a mi esposa, es que esto me rompió la empatía, porque no comprendo cómo sería vivir en un lugar así, ¿no? O sea, en mi situación económica, en mi manera de ver el mundo, pues no cabe el que tú salgas de tu casa y haya un jardinzote, ¿no? Y donde no haya nadie, y etcétera. Y yo decía, claro que una parte de uno sí dice, ay, estaría chido, ¿no? Que te levantes y hay un ventanal enorme y árboles y ardillas y todo. Pero no me veo, y es lo que dices, no puedo ponerme en los pies del otro, en los zapatos del otro, levantándose, no me puedo poner en las pantuflas de seda del otro para levantarme en un lugar así. Entonces, ¿cómo a veces crees tú que el lenguaje nos sabotea al hablar de empatía con algo que no conocemos? Porque, por ejemplo, el lenguaje inclusivo yo no lo comprendo. Y no comprendo, no puedo ser empático porque no lo entiendo, y no entiendo cómo es que la lucha feminista gana algo con eso, ¿no? Y vuelvo a repetir, yo lo respeto, incluso espero que algún día alguien de la comunidad feminista quiera venir y platicar conmigo. No se ha dado, me han dejado en visto, pero ojalá que lo hagan, y de este modo poder yo construir mi empatía, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que deberíamos llevar la empatía a los jóvenes? Porque, queremos que ellos sean empáticos para hablar nuestro idioma, nuestras reglas, nuestra acentuación. Pero entonces, ¿cómo crees que podríamos llegar a un punto de cohesión entre ellos con sus memes, su lenguaje, y nosotros con esto que tenemos, que también tiene algo bueno, ¿no? Que también tendrá algo bueno y que les puede servir. Claro, todo tiene un color bueno y malo. O sea, somos grises, pues no hay bueno ni malo. Son matices. Todo tiene un matiz y todo puedes agarrar así. Yo, por ejemplo, últimamente he estado muy involucrada en las redes sociales, ¿no? Confieso que soy fan de compartir memes a diestra y siniestra, y me encanta subir historias, y ya soy una señora, ¿no? Entonces estoy... Eres la señora de los memes. Soy la señora de los memes. Y estoy diciendo señora en público, además. Yo lo que hago, por ejemplo, para aprender a ser empática, porque hay que aprender, es investigar, ¿no? No entiendo por qué en este meme está He-Man. Si He-Man era de mi época, como, ¿por qué? ¿No? ¿Esto quién lo hizo? ¿No? Entonces, investigo, ¿no? En Google. ¿Por qué hay un He-Man? Y vienen muchas vertientes y mucha información, y entonces tú tomas lo que funciona, ¿no? Por ejemplo, esto del lenguaje inclusivo. Yo soy feminista, todavía no me encamino bien a dónde, no sé si soy, porque además son muchos lenguajes feministas, no nomás es uno, muchísimos, de muchos lugares y de muchos contextos. Entonces hay cosas que yo comprendo y hay otras que no, pero investigo. Yo creo que la empatía viene a partir de eso, no solo de ponerte en el lugar del otro, que suena fácil, es muy complicado.
sino también investigar a partir de ahí. Y a partir de ahí ya tú, ok, a lo mejor no comparto el lenguaje inclusivo, pero lo respeto, ¿no? Y hay cosas que dices, ay, no, eso sí está como raro, ¿no? Pero esperas, observas, investigas, y desde ahí ya tú vas creando no solo tu propio lenguaje para poder expresarte, sino también tu empatía hacia las otras personas. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo lo que pretende es nombrar lo que no se ha nombrado por años. En este caso, el papel de las mujeres, no solo en el contexto cultural, económico, histórico, también artístico, ¿no? Hay cosas que yo comparto, ¿no? Por ejemplo, a mí me han dicho poetisa. A mí no me gusta, a mí me gusta que me digan poeta, ¿no? Pero también depende de ti. En este caso decimos niños y niñas para hablar de dos géneros, ¿no? Niñas y niños. Si solo hablamos de dos géneros, visibilizamos a las niñas y visibilizamos a los niños. Y los metemos en un contexto. Entonces el lenguaje inclusivo lo que hace es nombrar lo que ha sido ocultado o vetado de la historia en todos los sentidos. Es lo que busca. Ahora depende de muchas cosas y de muchos contextos. No se trata de usar todo el tiempo o de cambiar palabras. No. Se trata de nombrar, nada más, ¿no? Por ejemplo, a ver, mira, yo estoy pensando en el ejemplo práctico, ¿no? Hoy mismo fue nuestro festival del Día del Niño, muy bonito para los niños, ¿no? Para nosotros es un día cansado, es un día pesado porque pues ya no es la dinámica a veces un poquito escolar, sino ya se pone de fiesta y se hace un relajo eso. Pero por ejemplo, yo caigo en eso. Yo sí digo niños para referirme a todos, ¿no? Sin embargo, cuando, por ejemplo, los niños se equivocan y me dicen, en lugar de decirme maestro, me dicen maestra, no tengo problema, ¿no? Y yo siento que hay parte, porque yo no siento ninguna ofensa. Claro. No me siento denostado, ni siquiera los corrijo. Cuando alguno otro le dice, no, pues a mí me haría un honor ser una maestra en lugar de ser un maestro. Y siento que, en mi opinión, ese es el camino. El camino es primero aceptar que todos somos valiosos, aceptar que el hecho de que alguien me cambie de género no me quita nada, y si yo fuera de ese género no tendría por qué sentirme avergonzado de ser nada, ¿no? En cierto modo de ahí parte. Cuando le dicen al niño, niña el último, es como asimilar o aseverar que la niña tiene menor capacidad, ¿no? Y entonces yo no lo tomo así ni lo promuevo de ningún modo. Precisamente eso es lo que busca el lenguaje inclusivo. Terminar con esas violencias del género, empezando por nombrar lo que no ha sido nombrado, ¿no? Y que con el tiempo no importe cómo se nombre mientras todo esté dentro. Ok. ¿No? Mientras en el mensaje y el significado y el significante se incluya a todos, la letra, la terminación de la palabra es lo de menos. Pero esto es un proceso del lenguaje y de la evolución del lenguaje y los contextos en los que vivimos, ¿no? Okay. Por eso es importante, desde lo que tú eres, nombrar, ¿no? Empezando por cuestionar los privilegios, ¿no? ¿Dónde estoy parada? ¿Dónde estoy sentada? Yo, por ejemplo, que soy una mujer blanca, ¿qué privilegios tengo dentro de la sociedad? Y aceptarlos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, callarte cuando sabes que a ti no te corresponde hablar de eso. Entonces, nosotras como mujeres creemos que es importante porque se nos ha borrado de la historia. Entonces, para poder pasar a esta evolución del lenguaje y de este pensamiento y de este modo de cómo la sociedad ha manejado el género, tenemos que empezar por romper las reglas, ¿no? Por eso yo creo que el lenguaje tiene que ser destruido y construido y otra vez y así. Porque solamente así como sociedad podemos tomar cosas y cambiar el contexto en el que vivimos para... Ahora sí que suena como una utopía, pero es lo que se persigue, ¿no? Para que todos y todas estemos bien, ¿no? Y que ya no importe el género, la orientación sexual, o la ropa que te pones, o el color que te ponen cuando naces, o incluso el color de la piel.
la situación socioeconómica, pero esta es una cosa más profunda, ¿no? Es muy complicado. Por eso también creo que cuando alguien como yo, que estudia letras o que está muy enraizado esto del lenguaje correcto, se enfrenta a algo diferente y es así de, no, espérate, ¿cómo vas a escribir con Q? Uh-huh. Ok, va, yo publico. Entonces escribo con base en las reglas de la RAE, ¿no? Comas, puntos, las ves correctamente para publicar un libro. Ok, no hay problema, lo hago. Pero también hay otros que dicen, no, ¿por qué? Yo creo que es ahí donde tenemos que aprender y también aprendes empatía, ¿no? Porque te pones en el lugar del otro y dices, él quiere romper o ella quiere romper las reglas del lenguaje y escribe un poema sin puntos y sin comas, ¿no? Aldrede, órale. También creo que eso es importante, conocer los dos lados. ¿Por qué lo escribió con X, no? ¿Por qué lo escribe bien? Ahí vamos a partir un poco, pero yo creo que para que las pueda romper primero tienen que conocerlas. Claro. O sea, tú dices, si lo hace intencionalmente, yo también, si lo hace intencionalmente y se comprende la intencionalidad de poner, de saltarse el punto, de saltarse la coma, incluso puede ser un recurso literario. Claro. Pero el hecho de que tal vez lo haga, o sea, que no los ponga porque no supo dónde iban. Pues no pasa nada. Por ejemplo, veníamos caminando hacia acá y hay un letrero que puso un señor en su local. Uh-huh. Ojo, se vende chile seco. Y ojo lo escribió con H. Sí. ¿No? Mucha gente diría, ay, una falta de ortografía de ese señor. Pues igual el señor no sabe leer o no sabe escribir bien. A mí me parece incluso inocente, ¿no? Escribirlo con H. Yo creo que cuando dejamos de juzgar a la otredad, también aprendemos otros lenguajes y otros contextos. Sí, para romper las reglas hay que conocerlas. ¿Por qué obligar al otro a que conozca la RAE, pero nosotros que conocemos la RAE no nos preguntamos por qué escribe como escribe? No nos ponemos en su lugar, ¿no? ¿Te refieres en cierto modo que le estamos dando más importancia a las reglas de la Real Academia que a la experiencia humana de alguien que se está expresando? Y tienes razón, pero bueno, yo me centraba un poquito en el caso de las publicaciones, ¿no? Y en ese yo creo que ahí sí tiene que tener pues cierta, no quisiera decirle calidad, pero sí ciertas convenciones que nos ayuden a comunicarnos, porque, por ejemplo, en tu libro yo he tenido oportunidad de leer 2 de tus poemas muy bonitos, muy buenos, que abordan la temática erótica de una manera muy interesante, pero que sin duda estos elementos te sirven para comunicar el lenguaje que tú estás queriendo mandar, ¿no? El mensaje que tú estás queriendo mandar, ¿no? Entonces a lo mejor el no tener el punto, a lo mejor el no tener la coma afecta al mensaje cuando estás ignorando las reglas. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, entonces sí. Cuando la regla tú la estás rompiendo con toda la intención y eso te lleva a comunicar el mensaje, ok, pero si esta limitación no te está permitiendo dar tu mensaje, ahí es donde siento que está como el punto álgido de que si las debes conocer o si te las puedes saltar, ¿no? Yo creo que también depende mucho de la creación del escritor o la escritora, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, yo el libro pasado tengo un poema donde hablo de los dragones de gasolina. Uh-huh. Y yo desde mi entendimiento y desde mi lenguaje estoy hablando de los automóviles. Okay. Dragones de gasolina, ¿no? Y en mi cabeza es, sí, la gente va a saber. Un señor de la tercera edad que leyó el poema pensó en los tragafuegos. Ok, sí. No sí, en los carros. Yo pensé eso, ¿no? De inicio, sí. Entonces, también depende de eso. Yo espero más bien transmitir una emoción. Ok. Pero también depende del contexto en el que vive la gente. A lo mejor el poema erótico para alguien es wow, ¿no? Y hasta se pone cachonda, ¿no? Y habrá otras personas que sientan incluso repudio. Sí, que piensen, ¿cómo esto está en una publicación? No, por ejemplo, si yo escribo alguna otra palabra con una B que no era, puede ser que para el lector acérrimo de las reglas, hay una falta de ortografía, ¿no?
pero el sonido no lo cambia. O el sentido o el sentimiento no lo cambia. Sí, claro. ¿No? Y entonces se transmite. Sí, el lenguaje sigue, el mensaje sigue intacto, aún a pesar de ese cambio de... Claro, sí son importantes si quieres ser como más preciso, ¿no? Por ejemplo, si tú escribes, no sé, un trabajo de investigación sobre algún tema y quieres ser muy claro, bueno, sí, entonces vas a escribir para un grupo de científicos, ellos hablan un lenguaje, escribes en ese lenguaje. Ok. ¿No? Okay. Obviamente yo agarras un libro de medicina y no vas a entender nada, ¿no? Y también depende de los contextos, ¿no? Claro, te refieres un poco a que incluso el lenguaje es contextual, valga, no quiero regresar a redundar, ¿no? Pero que es contextual y que en el momento en el que se libera para que lo pueda leer cualquier otra persona, pues entonces resulta más importante la esencia, el mensaje, claro, que en sí la forma. Claro, por eso las grandes obras de la literatura no tendrían sentido ahora y fueron escritas con otras reglas, ¿no? Por ejemplo... Sí, tan solo leer el Quijote, yo tengo una versión aquí en casa que yo no lo he leído, sinceramente, pero que tiene más anotaciones que texto en una página, ¿no? O sea, de explicaciones de por qué esa palabra estaba usada de ese modo. Claro, depende de muchas cosas. Por ejemplo, ahora leemos, no sé, a Ray Bradbury, que tiene una novela que se llama Fahrenheit 451, sobre los libros, léanla, es muy buena, de ciencia ficción, y aunque... su lenguaje puede que tenga el lenguaje de los 80, pero el sentimiento que la novela tiene hacia la sociedad y la crítica que existe sobre la sociedad en esa novela nos pega ahora. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de vacío, de tristeza, de frustración es el mismo, ¿no? Claro. Esa es la ventaja, digamos, eso es lo bonito del arte. Que pueden pasar 100 años, pero su esencia se mantiene. Entonces, no importa si está escrito, bueno, desde mi punto de vista, no importa si está escrito con K, está transmitiendo el sentimiento, el lenguaje, lo que quisiste decir, ¿no? Yo sí creo que no pasa nada cuando el lenguaje cambia. Más bien hay que abrir la mente y estar claros, ¿no? Por supuesto que hay reglas dentro de la sociedad, dentro de la publicación, dentro de la creación literaria incluso, que hay que seguir, ¿no? Digamos como para que el trabajo pues tenga esta notoriedad dentro del contexto en el que está. Por ejemplo, yo no puedo llegar a la universidad y entregar un trabajo de poesía con faltas de ortografía, no, porque, oye, no manches, no, porque estoy estudiando, ¿no? Hay reglas, siempre hay reglas. Bueno, yo como escritora, con este pensamiento tan loco, que algunos estarán de acuerdo y otras personas no, sigo esas reglas, entrego mi trabajo y ya afuera hago lo que yo quiero, ¿no? También eso, aprender en dónde sí, dónde no, dónde desde lo que yo soy, digo esto. Sí, adaptar tu lenguaje, tu manera de expresarte al contexto en el que se va a dirigir, claro, ¿no? En nosotros en la escuela, sí, un componente rector de lo que se hace en español, en la asignatura en especial de español, que yo creo que ahí es donde podríamos centrarnos, está orientada al uso del lenguaje en situaciones reales. Entonces se supone que cualquier cosa que el niño escriba tiene que leerse, ¿no? Entonces, si el niño escribe un relato histórico, ese relato se tiene que publicar en el diario escolar o en algún lado con la intención de que los niños sepan que ese mensaje tiene una función. Por ejemplo, todos los proyectos empezamos con delimitar la función del texto, para qué sirve y cuáles son sus características para que el niño sepa qué tiene que llevar, ¿no? Desde la parte más básica de que tiene que tener, en el caso del guión teatral, si es que puedo usar ese ejemplo, que tiene que tener un título, que tiene que tener la ficha técnica, los diálogos, los nombres, las acotaciones, etcétera, ¿no? Claro. Eso le da al alumno certeza, pero no es completamente la tarea terminada, ¿no?
falta este componente que tú dices de expresión, en el que entonces el niño se empieza a hacer bolas porque el maestro le impone que tiene que tener ciertas reglas, que tienen que cumplir con esto, de que si aquí esto ya no es una cuartilla porque no tiene esta cantidad de renglones, ¿no? Porque no tiene esta cantidad de palabras. Y entonces estas reglas se siguen perpetuando sin querer o a veces queriendo, ¿no? Yo creo que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Entre... Eso es lo difícil de ya como hacer una carrera en creación literaria, por ejemplo, ¿no? Encontrar el equilibrio entre la creación artística o la expresión artística y las reglas, ¿no? Yo creo que ahí también viene. Para mí fue al revés. Yo primero me dediqué a la creación porque pues yo cuando empecé a escribir poesía yo no sabía reglas. Yo escribía pasión con C. O sea, y a la fecha tengo faltas de ortografía, ¿no? Entonces, yo no sabía cómo. Y empecé a escribir. Y para mí empezó a darse la metáfora de una manera muy fácil. Porque desde mi lenguaje, abstracción, ¿no? Y yo veía el mundo de un modo, ¿no? Yo creo que cuando encuentras un equilibrio entre las reglas y la creación, ahí es donde pones el punto en la I, como dicen, ¿no? Sí. Eso es lo complicado, pero no solo pasa en la escritura, pasa en el teatro, pasa en la pintura. Encontrar el punto medio sin perder ni lo empírico ni las reglas, ¿no? O sea, como que... Yo creo que para poder encaminar a la niñez, a las infancias, a la creación poética, hablando solo de la poesía, sería pues leerles poesía. Que empiecen, ¿no?, por conocerla. Pero leérselas, ¿no? Hacerla interesante. No sé, presentarles la poesía como una canción, como una pintura, explicarles, dependiendo de su edad y del entorno donde están, ¿no? A partir de ahí, por ejemplo, a mí mi abuelo me regaló El Principito. Fue el primer libro que yo leí en mi vida. Pero pues obvio me lo dio y yo lo boté. Uh-huh. Entonces me consiguió una película. Y me puso la película, y yo vi la película y empecé a leer el libro. Si nosotros somos empáticos y aprendemos empatía, podemos entender a la nueva generación y a partir de ahí tomar herramientas de esa generación, de la nuestra, y pues encontrar el equilibrio entre lo empírico y la academia. Y lo académico. Y claro, no perder la humildad de decir, yo no conozco esto. ¿Cómo? Pues investigando. Preguntándole al otro cómo se siente, qué piensa, por qué habla como habla, ¿no? A lo mejor no sabe, pero ya sentándote a platicar, escuchando a la otredad, entonces se van generando nuevos lenguajes, ¿no? Por eso a mí, yo cuando me oigo a mí misma decir, ay, en mis épocas no pasaba eso, ¿no? Empiezo a entender ahora a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Pero es un proceso natural de la evolución, sentirse así también, ¿no? Sí, claro. Yo, por ejemplo, me siento en medio, ya no soy una chava, ya no soy una jovencita, tampoco soy tan adulta, ¿no? Entonces estoy en medio y así como de, ¿y ahora para dónde voy, no? Sí. Entonces yo ya acepté que soy una señora. Hace rato públicamente. Otra vez, pero tampoco soy completamente una señora en la extensión de la palabra, ¿no? Ok, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema porque sí. Este está muy interesante, pero bueno, tenemos algunos otros que platicar. Te decía yo hace ratito, pero afortunadamente nos fuimos por las ramas, dijeran los de Lelutier, ¿cómo entonces podríamos tal vez ir ayudando a los niños a que vayan aprendiendo? Vamos a quitarle lo de las reglas, pero sí por lo menos a expresarse. A lo mejor, no sé, que nos comentes algún ejercicio así como nos regaló Roberto, o qué es lo que deberíamos priorizar, ¿no? Yo te decía hace ratito, tal vez a la hora de que yo les doy estos materiales, pues me voy un poquito a lo técnico, ¿no? Y entonces me quedo ahí y a lo mejor ya no les doy tanto chance para que ellos improvisen, o a lo mejor deberíamos dejarlos empezar y luego irle dando forma, o ¿cómo crees tú que podríamos avanzar en ello? Bueno, desde donde yo aprendí, así sin más, porque ni siquiera sabía yo que estaba escribiendo poesía, ¿no? Yo tomaba un objeto. Lo que se puede hacer es llevar una taza. A ver, escribe sobre la taza, lo que quieras,
Yo creo que a partir de darle el chance de que se exprese sin reglas, ¿no? Escribe sobre la taza. ¿Qué escribo? Lo que quieras. Si el niño pone la taza es blanca. La taza es blanca. Ok. ¿Qué pasa si la taza se rompe, no? ¿Qué te causa? Me preocupo porque me van a regañar. Escribe sobre ese sentimiento. Y a partir de un objeto, generar el sentimiento. Yo creo que permitirle expresarse emocionalmente sin prejuicios, sin problemas, también puede ser una manera de que escriban o aprendan a escribir desde lo que son. Finalmente, la poesía, la escritura, el arte en general, es eso, la expresión de los sentimientos humanos, cómo transmitir esa emoción al otro, a la otredad, ¿no? Cualquier emoción, rabia, furia, amor, ¿no? Porque pedirles a los niños, a ver, escribe sobre el amor, pero explicarles que el amor es de colores, ¿no? Que está el amor de su mamá, el amor hacia su mascota, no sé, hacia las galletas. Y que escriban lo que quieran. Yo creo que empezando por ahí, darles chance de que escriban lo que ellos quieran. Y a partir de ahí, poder entonces ya tomar las reglas, por ejemplo, de la poesía y decirle, ahora escribe lo que sientes, no sé, ¿qué pasa cuando se va tu mamá? No, pues me pongo triste, escribe sobre eso. ¿Qué sientes en el pecho? ¿Qué sientes en el estómago? ¿Te dan ganas de llorar? Preguntarle, no sé, ponerle una imagen del, por ejemplo, del arco iris, ¿qué color te gusta más, no? Y que escriba sobre el color que le gusta más. Yo hacía estas cosas. Yo me asomaba en la ventana y veía a las nubes, ¿no? Entonces empezaba yo a pensar, a ver, de algodón, todo el mundo escribe que son de algodón. ¿Cómo puedo decir que es una nube sin decir que es una nube? Claro. Empezando por eso. Pero ya yo desde más adulta, ¿no? Para llegar a los niños, yo creo que el primer contacto para ellos es que lean poesía, ¿no? Hacerla de una manera lúdica, divertida. No sé, a lo mejor mi maestra de matemáticas me enseñó a dividir con juegos de memoria, ¿no? Okay. Ella armó juegos de memoria en la secundaria para trabajadores, porque yo terminé la secundaria así. Hizo juegos de memoria para que yo me aprendiera, por ejemplo, el álgebra, la Y, la X, que ya no sé cómo se hace eso, ¿no? Y ella hacía esto. Se daba el tiempo de hacer juegos de memoria para que yo me aprendiera las reglas matemáticas y poder, por ejemplo, ahí, ¿no? Uh-huh. Como decía Roberto, ¿no? Hacer un frasco de palabras, ¿no? A ver, usa esta palabra para decir lo que quieras, ¿no? Escribe solo esa palabra, o que tu enunciado lleve esa palabra, o con estas palabras haz una historia. Uh-huh. Cuéntame una historia, empezando por ahí. Cuéntame una historia sin prejuicios, que las niñas y los niños se expresen desde lo que son, personas chiquitas, ¿no? Desde ahí. Son, ¿no? Niños. Claro. Fíjate que se me hace muy interesante y me pone muy reflexivo en el sentido de que a veces justo hacemos lo contrario, ¿no? A veces, y la intención de este canal no es ser condescendiente, sino crítico, en el sentido de que pues a mí me ha tocado de repente decir que sí se escribe, que no se escribe, que esto está bien, que esto está mal, ¿no? Y a veces coartar estas posibles expresiones que los niños pueden tener. Uh-huh. Sí pasa y sí acepto que de repente pues te enfrentas a la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Sí. A que si al niño le dices, oye, escribe lo que quieras, pues el niño te trae un solo renglón en toda la hoja. Claro. Y te dice, es que eso es lo que yo quise, ¿no? Entonces ahí entran otras dinámicas que ya van más allá de lo claro. lo que estamos platicando, pero que sin duda nos enriquece bastante. Por ejemplo, decirle, en 10 renglones van a escribir lo que quieran. Okay. Ahí les estás poniendo una regla, ajá, pero les estás dando la libertad de expresarse, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, nosotros apenas acabamos de terminar un texto muy bonito. Nos gusta a mí me gusta cada año que me ha tocado hacerlo, que yo le llamo el abuelitas contra doctores, ¿no? Porque el texto se trata de contrastar información
Y entonces ellos investigan, por ejemplo, qué les dan en casa para el dolor de cabeza. Y hay unos remedios bien raros, ¿no? Había un niño que decía que, no me acuerdo qué, le aplastaban un dedo, le ponían una pinza de la ropa en el dedo para que con el dolor del dedo se le olvidara el de la cabeza, ¿no? Y cosas así que uno decía, bueno, pues, yo le decía, oye, ¿seguro? ¿Estás bien? ¿No quieres que le hablemos al DIF, no? Y luego preguntaban con un doctor. Y bueno, pues el doctor le daba aspirinas o alguna otra cosa. Y entonces se trataba de eso. Los párrafos eran: las abuelitas recomiendan poner las pinzas en los dedos, mientras los doctores recomiendan y ya daban su justificación, etcétera, ¿no? Y entonces sí tienen abierto la posibilidad de poner lo que sea. Lo entrecomillamos por lo que decíamos, dentro de ciertas reglas, ¿no? Y a veces, bueno, pues también te toca así hacerle de editor, estarle ahí viendo que sí y que no, ¿no? Claro. Bueno, Yanis, estamos casi por terminar. Se me pasó muy rápido, fíjate qué interesantes temas tocamos. Y me gustaría tal vez que nos platiques un poquito de tu trabajo como poeta, tal vez un poquito de cuáles son tus motivaciones, de cómo es que a lo mejor un poquito el proceso que tú sigues para escribir tus poemas. Bueno, el primer libro, que se llama Muslos de Sirena, que también me hizo la portada Paulina Genial. Mira, Paulina. Ese primer libro es una etapa de mi vida donde yo estaba como en un momento de tranquilidad, de paz, como en un, digamos que estaba yo plena. Ok. ¿No? Estabas arriba en la ¿cómo se llama? En la rueda de la fortuna. Estabas arriba. Arriba, okay. ¿no? Okay. Enamorada, hacía lo que, bueno, trabajaba en el teatro, viajaba mucho, como que tenía ahí un momento muy feliz, ¿no? Uh-huh. Entonces ese primer libro, por ejemplo, el proceso creativo de ese libro fue muy sencillo para mí, ¿no? Okay. Porque mi corazón estaba alegre y estaba en otro momento. Incluso yo padezco depresión, entonces en ese momento mi depresión no estaba tan grave y ya, y mi proceso y mi visión del mundo eran diferentes. Ese proceso creativo, ahí lo que a mí me cuesta trabajo y siempre me ha costado es sentarme a escribir en un horario, porque hay que tener disciplina para la creación. Cualquier creación hay que ser disciplinado y entregarse a ella, ¿no? Eso me costó trabajo. Entonces ese primer libro habla un poco de mi visión del mundo en 3 partes. Pero este material nuevo es mi visión del mundo desde lo oscuro. Porque yo creo que somos pues como el yin y el yang, ¿no? No somos ni blancos ni negros, somos grises y hay matices dentro de ese gris. Entonces mi proceso creativo desde lo personal es muy complicado. Porque yo, no es literal, pero es como sacarse las entrañas y ponerlas sobre la mesa y picar donde te duele, ¿no? Sí. Entonces todo mi proceso creativo ha sido muy complejo porque este material, entre el horror y el placer, es precisamente eso. Hablo de lo que a mí me duele y algunas de estas experiencias en el libro son reales y otras son compartidas de otras personas. Uh-huh. Pero todo lo que está aquí adentro pues existe porque el humano no es todo bueno ni todo malo. De hecho, no sé qué tanto compartas esto. Yo creo que para... es difícil nada más ponerle un adjetivo de bueno o malo a cualquier uh-huh. cosa o a cualquier persona. Pero yo creo que primero tenemos que empezar por abrazar aquellas cosas, o sea, por abrazar ese lugar de sombras, ¿no? Sí. El otro día platicaba... Esto me hubiera gustado platicarlo con Roberto. Pero bueno, yo digo que el personaje que tengo de maestro es muy diferente a mí. Claro. ¿No? Ese cuate allá en la escuela es bien interesante, no sé de dónde saca tanta tontería que dice, no sé quién es, pero el cuate es otra persona y realmente lo es otro personaje. Lo he dicho muchas veces, entramos al salón en las 8 de la mañana y se prende lo que a lo mejor para haciendo el símil de los actores vendría siendo el escenario.
se escenifica durante la jornada, se termina y vuelvo otra vez a estar así como tranquilo. Y una vez decía yo que del tamaño de la luz es la sombra, ¿no? Entonces que mientras tú te pones ahí como ejemplo y eso, también tienes algo ahí que en la parte sombría de ti que está haciendo y que te está clavando las uñas a veces. Sí. Y que a veces lo primero que hacemos es rechazarlo por pena, por miedo al escarnio público, Sí. por miedo a tu propia familia. Sí. Entonces yo le decía el otro día con mi confidente, que es mi esposa, le decía yo, pues es que primero hay que abrazar esa parte, ¿no? Claro. Ok, tengo pensamientos, a lo mejor de infidelidad en mi caso, ¿no? Y, bueno, pues primero los abrazo, primero digo, sí los tengo, sí me siento así, y después veo qué puedo hacer con ellos o de qué manera los puedo solucionar para no caer en algo que después lamente, ¿no? Claro, incluso aceptar que tienes un problema Es el primer paso es el para primer solucionar. paso para sanarlo. Ujú. Y el proceso de sanación es diferente para cada persona. En mi caso es la escritura, en este momento de mi vida. El teatro lo fue durante 14 años, ¿no? Como actriz, para mí fue un proceso de sanación en esa etapa. Y ahora que estoy yo en otra etapa más difícil emocionalmente para mí, es la escritura, ¿no? Porque es un proceso más mío, ¿no? El teatro... Y es personal. Claro, el teatro Ok. es más dar, más... Y la poesía es más mío. Y ya después cuando se publica ya lo sacaste y aquí está, ¿no? Pero ya me puedo ir allá a sentar. Sí, ¿no? ya puedo dejarlo ir. Ajá, y en el teatro no, en el teatro es lo das y todavía después de que lo diste, quedar ahí y es diferente el proceso artístico, ¿no? Entonces en este momento de mi vida, lo que yo hice es tomar este lado oscuro de mí que no es agradable y que no es bonito, porque incluso cuando yo me senté a escribir este libro, yo tuve muchos años un problema con el alcohol, ¿no? Y evitar primero no beber para escribirlo fue un proceso complicado para mí. Mira, y ¿No? nosotros aquí diciéndoles si querían una cerveza, No. ¿no? Nosotros regándola en todos los sentidos posibles, ¿no? No, ahora ya, por ejemplo, ya que acabé el proceso creativo, igual sí me puedo tomar una cerveza, pero también cuando uno acepta que tiene problemas, es lo que dices tú. Uh-huh. Es más fácil saber claro, cómo lidiar con él. pero depende de la persona y de los problemas emocionales que uno tenga, porque tampoco le vas a dar una cerveza a un alcohólico, ¿no? Sí, no. ¿No? Ya no. No. Entonces, para mí el proceso creativo de este libro fue muy duro, muy difícil, doloroso, molesto. A veces mi mamá iba y yo, estoy escribiendo. Cerraba la puerta de la recámara, ¿no? Ay, no. Sí. Y otros momentos me paraba 2, 3 veces, porque también era abandonar el trabajo un momento y salir a tomar el sol, a caminar, como hoy, ¿no? Que no quería yo salir a nada. Y él me dijo, vamos a salir, y yo, no. Y dije, bueno, vamos. Tampoco me voy a encerrar, ¿no? No, y qué bueno, ojalá no te estés decepcionando de la experiencia. Ya estoy menos enojada con el mundo. Acabo de arruinar un poema. Entonces, por ejemplo, voy a compartir esto. Por favor, haznos el honor. Voy a compartir este poema que es sobre la depresión y ese momento en el que estoy como muy oscura. Se llama Humo. Mis pulmones fuman, aspiran, exhalan, acción indefinida. Envejezco irremediablemente. Cada vez entiendo menos el lenguaje humano. Pasan los años, me vuelvo rabiosa. Humo mis labios. Pulmones escombros, pulmones tóxicos, pulmones como este mundo, anestesiados. Me fumo, bronquio por bronquio, silbo humo. Mis huellas digitales se borran. Se me pulen las pupilas de recuerdos. Tengo neblina en el pecho. Se me escurren los deseos. Envejezco irremediablemente. Cada vez entiendo menos el lenguaje humano. Y no me importa. Estoy cansada. Cobardemente cansada. Silbo humo. Fumo mis pulmones, bronquio por bronquio. Mientras tanto,
Este mundo de verbos se va a la mierda. Humo. Maldigo la peste humana. Los maldigo, no me arrepiento de mis palabras. Fumo, estoy ansiosa, anestesiada, sorda. Tengo furia, no soy nada, fumo. Mis encías sangrantes son raíces inestables para dientes amarillos, ahogados de hastío, neblina por neblina. Estoy podrida, anestesiada, así como este mundo, cansada. Mis pulmones fuman, aspiran, exhalan, acción indefinida. Envejezco irremediablemente. Soy fumo. Excelente. Gracias. Pues sin duda ese es un gran ejemplo de sublimar esos momentos de oscuridad en el arte. Y bueno, pues yo me atrevo sinceramente a agregar muy poco más. No tengo nada que agregar ante esta belleza. Gracias. Y pues te agradecemos mucho el haberte dado una vuelta. Gracias. Espero que la experiencia, decías que nunca te había tocado hacer algo así. No. Ojalá que te haya gustado, que te sientas a gusto y que después el video te guste también. Y seguramente a la gente que nos esté viendo, pues también lo va a disfrutar bastante. Muchas gracias por la invitación, por el espacio para difundir mi trabajo y decirles que me sigan en redes sociales. Claro, adelante. En Facebook estoy como Yanis a la Triste Poesía, en Instagram como Yanis Cristian a la Triste. Ahí pueden conseguir también mi libro. Cómprenlo. Apuntes Yanis con S. Yo cometí el error no de pasa ponerle nada. CE, ¿no? Pensando Sí. creo que ni Janis Joplin era así. No, pero es que lo escriben de muchas maneras, ¿no? Ujú. Pero es como el que como el de Janis Joplin. Es Janis. Perfecto. Y Cristian lleva CH y a la Triste va junto. Es un nombre raro, pero ahí estoy. Excelente. Muchísimas gracias, amigos. Muchas Cuídense gracias. mucho, pórtense bien, mándenle este video a quien gusten y nos vemos por acá la semana que viene. Bye.